A ver si así te queda más claro. Hay que hallar eso, por ejemplo, G de f de 0. Tenés que calcular cuánto da G de f de 0. Y después de 5, de 1 y de -2. Algún compañero preguntaba en el chat, ¿hay que hallar las funciones primero? No, no hay que hallar las funciones, porque con estos datos no podés hallar las funciones. No precisas hallar las funciones. No las vas a poder hallar tampoco con estos datos. ¿Es solo sustituir o no? Claro. O sea, una pregunta. En el caso de como ella puso de Goff, tipo el G de F, el 0 sería de la función que está en 0, ¿no? Capaz que hacerle con un puntito, con el 0, por ejemplo, para que vean a ver si... Y que Miren, después el resto de ellos. Recording in entonces, por progress. ejemplo, si tenemos f de 0 igual a 3, eso quiere decir que en dónde voy a ubicar ese 0 que me están dando. ¿En qué? En A. En Exactamente, en A. Y ese 3 que me están dando, al que es igual, ¿en dónde lo ubico? En B. En B. B. Y hago una flechita. Voy de 0 a A 3. 3. ¿Listo? Sí. El siguiente, ¿cómo sería? De 5 a 0. Exactamente, entonces en A pongo 5 y en B pongo 0. Sí. Y hago la flechita. Y si me están pidiendo hacer G de F de 0, ¿qué tendría que hacer primero? Este F de 0 que es igual A 3. a 3. Entonces, ¿dónde pongo el 3? Donde yo tenía escrito esta F de 0 voy a poner un 3. Entonces me quedaría G de 3. ¿Sí? Entonces, me voy a fijar acá nada más, voy a subrayar este G de 3. Parto de 3 y ¿a dónde tendría que llegar? A 7. A 7. O sea que tendría que ser como una flechita así. Así que yo sé que G de 3 es igual a 7. ¿Me hice entender? Sí. Sí. ¿Cómo sería entonces, por ejemplo, el de G o F de 5? Voy a borrar esto de Menos acá. 10. Fabián, perdón. G de f de 5 tendríamos que poner primero G de f de 5, luego sustituir el f de 5 por 0 y luego igualarlo a -10. Exactamente, entonces esto sería G de F de 5, pero yo sé que F de 5 es 0, o sea que esto de acá lo puedo reemplazar y puedo decir que esto es G de 0. Además tengo la flechita. Y G de 0, ¿a qué es igual? -10. -10. A -10. Entonces digo que G de 0 es igual a 10. A -10, profe. -10. Menos 10. Oh. Y así, ¿cómo sería el resto? Por ejemplo, ¿cómo sería para hacer G de F de -2? Quedaría en 0. ¿Cómo arranco? F de -2 es igual a 8. Exactamente. X menos 2 Ujú. de F de X8. Sí.
Y G de F de X, 0. Y G 5. de 8, 0. 0, ¿no? Ah, pues sí, 0. Natalia, No, iba a decir eso, que daba 0 después. dale. Entonces tenemos G de 0, G de 5, y este de acá también lo hicimos, no. ¿Cómo sería G de F de 1? G de F de 1, ¿cómo sería? 1, F de 1, 1, F de 1, G de 1, o sea, iríamos de 1 a 1, eso Y, sería des- 1, ¿sí? Y G de y 1, después da 5 G de 1, ¿no? exactamente, y después a 5. Ya los hicimos todos. ¿Alguna pregunta? Sí, no, ahora acabo de entender bien. No, no hubo Bárbaro. respuesta. ¿Vieron Ahora que sí. se puede hacer el dibujito, como hizo Stephanie, que se ve bien clarito cómo uno aplica primero una función y después la otra, o directamente, como está planteado acá en la punta, ¿no? G de F de 1, uno calcula F de 1, que es un dato, es 1, entonces termina dando G de 1, y G de 1 es otro dato que es 5. Profe, una pregunta. ¿Sí? Para plantearlo, podés tachar donde dice f de 1 y poner es igual a 5. O sea, que te quede planteado en solo un renglón en vez de dos. G de F de 1 igual a G de 1 igual a 5. Es un renglón. Lo que pasa es que no tenía lugar ahí, Stephanie, para... Ahí va. ¿Se ayudó esto a entender un poco más cómo es la composición? Sí, y después con G lo mismo, pero al revés. Pero acá pedía eso, ¿no? GOF de 0, GOF de 5, GOF de 1 y GOF de menos 2. Al revés no pedía porque no sé si los datos nos podrán... No, digo hacer en vez de G de F, hacer F de G. Bueno, es lo que te estoy diciendo, ¿no? Acá no pedía hacer en el orden Ah, contrario. Capaz que con los datos que tenés no lo podés hacer. María del Pilar. Claro, o sea, para saber si lo capté bien, cuando lo plantean de esta manera, el número que está entre paréntesis después de G o F vendría a ser el valor de X. Claro, claro, Ahí va. Yo no lo ubicaba. claro. Por eso. Ok. Sí. Bueno, y capaz que ahora, capaz que trabajás en la parte B del siguiente, que bueno, es un poquito similar a los ejemplos que estuve haciendo yo ahora. Vamos a ver cómo les va en ese. Los dejamos trabajar un poco en la parte B. Fíjense que ahora nos están dando, nos piden hacer las dos formas, nos piden hacer G de F. A mí a veces ver G o F me confunde, entonces lo que hago es escribirlo como más fácil, es escribir G de F de X, como que me facilita la lectura. Es exactamente lo mismo, refieren a lo mismo. Y yo sé que F o G es lo mismo que escribir F de G de X. hacemos solo la parte B. Solo la Sí, parte. ahora sí, después los tratan de hacer todos, ¿no? Y después nos preguntan las dudas que tengan la que viene o en el EVA. Vamos a ver si lo trabajan ahora, ¿sí? Recording in progress. Recording stopped.
Recuerden que son dos funciones diferentes. G de f de x es una, y aparte f de g de x es otra. Y que en general van a dar diferente. ¿Qué querías preguntar, María? ¿O fue que te quedó levantada la mano? Me quedó levantada, disculpe. Dale. Acá en este caso también hacemos como los tres circulitos que usted hizo recién. No, fíjate que aquí te están dando, en la anterior era porque no nos daban la ecuación, aquí te la están dando. Mira, aquí te dicen que G es x a la 3. Ay, me está escribiendo. Te dicen que G es igual a x a la 3. Y después te dicen que F es x a la 2 más x. Ahí no te queda tan fácil hacerlo gráficamente, o sea, con los conjuntos graficados como ahorita. Ahí vas a tener que trabajar es con esto, con estas dos cosas. ¿Puede ser que la B de igual? Que la B da igual, A mí no me quedó igual. parece que no da igual. Ay, profe, No, borró algo que he copiado que yo iba a copiar también, pero Ah, eso de que se ayudaba a usted para hacerlo más fácil. no puedo recuperarlo, no me dejó. Gracias, profe. Algunos en el chat lo están Recording in poniendo, otros lo están progress. trabajando todavía. Vamos a dar unos minutos más. Recording stopped. Disculpe, la multiplicación de potencias de igual base se suman los exponentes, ¿no? Sí. Recording in progress. ¿No les parece si vamos mirando la primera parte? Vamos a hacer entonces, lo primero es G o F, ¿no? Yo les decía que la otra forma de mirarlo, de escribir exactamente lo mismo, es hacer G de F de X, ¿sí? Voy a escribir con colores como para diferenciar. G de X me dicen que es X a la 3. Y me dicen que F de X es igual a X a la 2 más X. Ahora me están diciendo que es G de F de X. La que va a quedar por fuera, ¿cuál va a ser? ¿Cómo por fuera? X a la El 3 elevado a la 3. El elevado a la 3. Profe, es x a la 2 Estamos haciendo el B. el b. Estamos haciendo la parte B. Ah, X más X.
Y adentro de la g, ¿qué debería poner? X2 X al 2 más cuadrado. X. más X a la 3. X a la 2 más X, ¿cierto? Que es Sí. lo que sería mi f. ¿Está claro hasta ahí? Sí. Bien. Sí. ¿Qué es g de x? No escucho yo. No se escucha. ¿Qué es g de x? ¿Cómo es este g de x? A la 3. Al cubo. X a la 3. Todo esto que tendría que es, ¿cómo tendría que ser? Elevado a la 3. Todo esto tendría que elevarlo a la 3, ¿no? Entonces esto me quedaría lo que tengo adentro, x a la 2 más x, y todo esto elevado a la 3. ¿Me hice entender? No, ¿por qué? Me lo acaban de decir. Porque es X a la 3 el G. Exactamente. Todo Cuando esto. saca X pones F de X. Y el elevado a la 3. Es verdad, es la cosa elevada a la 3. Sí. Bien. ¿Quedó claro? Sí, perdón. Vale. Bueno, borro. Y ojo, para un poquito. Ojo que algunos habían puesto en el chat, acá no hay ningún... esto no es el primero al cubo más el segundo al cubo, ¿eh? Ojo que eso no es así. Te plantea así como lo hizo ella y ya está. Claro, lo dejamos expresado así, no hay por qué desarrollar. Pero si tuviésemos que desarrollar, habría que hacer el desarrollo del cubo de un binomio. No es el primero al cubo más el segundo al cubo. No, ese es el. Bueno. O sea, el resultado queda Ay, no entendí así, eso yo, X profe. a la 2 más X elevado al cubo. Sí, ¿Queda así el resultado? sí. Ok. ¿Y por qué no hay ¿Cómo que se desa- desarrollarlo? Yo quería preguntar eso, de cómo se desarrollaría eso. Claro. Yo lo del tema de potencia no entiendo. Bueno, tenés que ir a los videos de Recalculando, el que Ta. dice diferenciación y radicación, y ahí se repasa. Igual por ahora no lo vamos a necesitar cómo desarrollar el cubo de un binomio. Ta. Esto se puede demostrar que queda el cubo del primero, más 3 por el cuadrado del primero por el segundo, más 3 por el primero por el cuadrado del segundo, más el cubo del segundo, que sale a ser x2 más x por x2 más x por x2 más x. Claro. Acá no es necesario porque acá estamos tratando de fortalecer el concepto de función compuesta, no importa cómo expresamos el resultado. Tenemos entonces la otra, la que vendría siendo f o g, que es lo que yo notaba como f de g de x. Voy a utilizar otra vez otros colores. F había dicho que era igual a x a la 2 más x. Y habíamos dicho que g era x a la 3. Pregunto nuevamente, ¿cuál va fuera? ¿Cuál es la más grande? ¿Cuál la quería fuera? F al cubo. F. ¿Cierto? ¿Y lo que va adentro qué sería? X a la 3. A la 3. A la Más. 3. X a la 3. Sí. Porque es mi G. ¿Cierto? Ahora, aquí hay que ir como despacio. Tengo X a la 2 más X que vendría siendo mi función en F, ¿no? Entonces tengo aquí algo que va al cuadrado más otro algo, ¿cierto? X3 al cuadrado más X3, ¿no? Exactamente. Ah, bien. Y acá sí se podría hacer que es X a la quinta más X a las 3. ¿No, Todas las profe? diferencias de igual base se multiplican los No se exponentes. multiplicaban eso. ¿Podés explicar ahí otra vez por qué quedó eso? ¿Por qué me queda de esta forma? Sí. ¿Me siguieron hasta acá? Porque aquí queda X a la 3. Ahí va, eso te quería preguntar, si podías, ¿cómo quedó x a la 3 más x a Hasta la X a 3? la 3 entendí, después ya no. Bien, X a la 3 es porque yo tenía que mi función es f g de x, ¿cierto? Sí, G de x es X a la 3, ¿cierto? sí. Y lo que está dentro de la f, ¿quién es?
X a la 3. X. G de X, ¿cierto? Sí, G de X, que es Entonces, X a la 3. X a la 3. Sí. Ahora, ¿cómo es F? F X como a la 2 más X. 2 más X. algo que voy a escribir entre paréntesis al cuadrado y otra cosa que queda tal cual. ¿Sí me hago entender? No tengo que hacer otra operación que estoy haciendo. Claro, lo sustituís. Y simplemente sustituyo, exacto. Donde está X, pones X a la 3. Exacto. Entonces aquí me queda así. O como lo quieran ver, arriba también es válido. En la F, en todos los lugares donde diga X, se cambia la X por X3, en este caso. Ah, está. Ahí entendí, era eso lo que no entendía. Gracias. Bueno, borro. Bien. Bueno, entonces traten de trabajar en todos los demás y después vemos cómo anduvieron, ¿no? Si tienen dudas o no sobre esto. Igual vamos a seguir haciendo composición de funciones en lo que, en lo que sigue del curso. Bueno, entonces ahora, si ustedes miran el manual, viene una sección que tiene que ver con recordar algunas propiedades de la potencia. No lo vamos a repasar ahora, después cuando vayamos precisando propiedades de la potencia lo vamos a retomar. Y nos vamos directamente a la sección 3.4, que es lo que vamos a trabajar ahora, que son funciones definidas con más de una fórmula. ¿Ah? Donde tenemos una función sola, pero en realidad está definida por más de una fórmula. Acá hay una aplicación muy importante de todo esto, de por qué estudiar este tipo de funciones, que es nada más ni nada menos que el IRPF, el impuesto a la renta de las personas físicas. Que bueno, ahora no lo vamos a dar, es algo que van a estudiar con detalle en contabilidad, pero todos deben tener por lo menos un ruido de que el valor del impuesto depende de la franja de ingreso en la cual uno esté. Y por lo tanto, para distintas franjas hay distintas fórmulas, distintos valores. Así que, digo, aparecen en las ciencias económicas y de la administración funciones definidas por más de una fórmula. Y por eso las vamos a estudiar. A ver, vamos a ver un ejemplo primero y después hacemos algunos ejercicios. Acá se da una función f de los reales en los reales, no hay ningún problema, tiene como dominio todos los reales, y la fórmula está dada así. F de x, ¿cuánto vale? Bueno, resulta que vale x al cuadrado si x es mayor o igual que 0, y vale menos x menos 2 si x es menor que 0. Con esto nos referimos a una función definida con más de una fórmula. Pero es una función sola. Algún compañero puso ahí por el chat, o compañera, no me acuerdo, funciones partidas, sí, también se le llama así. Bueno, tenemos que tener claro de que se utiliza la fórmula de arriba cuando la x sea mayor o igual que 0, o sea, cuando estemos acá. Pero para las x negativas, cuando estemos acá, se utiliza la otra fórmula. ¿Sí? Bueno, entonces acá primero queremos graficar. No, continuidad todavía no. Queremos graficar. ¿Ah? Así que ahora va a venir una combinación de... Sí, terminamos con la parte de composición. Un poco utilizar lo que sabemos para graficar funciones cuadráticas y funciones lineales. ¿Cómo hacemos para graficar esta? A ver, ¿qué sugieren? ¿Qué hacen? En la primera media parábola y en la otra un pedazo de recta que parte de menos 2. Claro. La gráfica de Quirós es conocida, ya la sabemos de memoria, no teníamos ni por qué. Ya sabemos que el vértice está en el origen, es así, X2, es una parábola así, ¿no? Sí. Vértice en el origen, con cavidad positiva. Lo que hay que tener cuidado porque, entonces, la gráfica de F va a coincidir con la gráfica de esta parábola, pero solo en esta zona. En el punto C. En esta mitad, nada más. Para X negativo,
La gráfica de f va a coincidir con la gráfica de esta recta. Entonces, bueno, a ver qué tenía graficado yo primero. Tenía graficada la recta. Bueno. ¿Cómo graficamos esta recta? Como quieran. Por dos puntos, por un punto y la pendiente. Está claro que menos 2 es raíz, justo ahí, y que en 0 vale menos 2. O toman otros 2 puntos, no hay problema. ¿Ah? Pero lo importante es que solo vale ahí hasta donde se dibujó, solo para x negativo. No hay que seguirla para este lado de acá. Y como el x igual 0 no está incluido aquí, se suele dibujar una flechita para indicar de que este punto no llega a la gráfica. Porque el x igual 0 está en la otra. Como que se aproxima. Claro. Bueno, y ahora dibujamos el otro que, como decía el compañero, es media parábola. Es esa. ¿Por qué no todos valores negativos? Porque solo va la gráfica de la parábola, pero solo acá. Y acá sí este punto lo recalcamos porque este punto va acá. La gráfica está acá. No está acá abajo, está acá. Porque el x igual 0 se considera aquí. Y entonces así nos queda la gráfica de esta función. Ojo con estas, que no vayamos a cometer un error grave. Recuerden que para tener la gráfica de una función, cualquier recta paralela al eje OI corta la gráfica a lo sumo en un punto. O sea que si esta recta azul la hubiésemos continuado para este lado, era un disparate. O si la parábola la hubiésemos continuado para este lado, era un disparate. Porque no era la gráfica de una función. Pero porque cortan 2 puntos. Porque cortarían 2 puntos, claro. ¿Qué cosa, Erika? Desde que comenzó, profe, porque tuve que hacer algo y no pude escuchar. Bueno, ahora cuando veamos los próximos ejemplos, ¿sí? Va, muchas gracias. Bueno, ahora también, para tener bien en cuenta de cómo se utiliza la fórmula, de vuelta, tenemos que tener en cuenta si x es mayor o igual que 0 o si x es menor que 0. Por ejemplo, a mí me dicen calcular f de 0, f de 5 y f de menos 3. Entonces uno tiene que estar atento de cuál es la fórmula que corresponde. Por ejemplo, para calcular f de 0, ¿cuál de las dos fórmulas hay que utilizar? Levantando la mano. X2. X2. Porque es igual a 0. La de arriba, ¿no? Porque está el x igual 0, se incluye acá. O sea que f de 0 es 0 al cuadrado, que es 0. Cosa que ya lo teníamos en la gráfica, ¿no? Está acá. F de 0 es 0. Ahora, f de 5. Bueno, ya quemé el resultado. ¿Cuál se usa, la de arriba o la de abajo? La de arriba. La de arriba, porque el 5 está en esta zona. Porque f de 5 es 5 al cuadrado. Y da 25. Se usó la fórmula de arriba. Cuidado que el resultado tiene que dar un solo valor. Si no, no sería función. No pueden poner que f de 5 da 2 cosas. Para f de 5 se usa solo la fórmula de arriba. ¿Alguna pregunta? No. ¿Con eso? ¿Y f de menos 3? La de abajo. La de abajo. Claro, menos 3 está en esta zona. Se usa la de abajo. Por lo tanto, f de menos 3 va a ser Para los menos valores menos 3. positivos se usa la de arriba, entonces. Claro. Para las x positivas se usa la de arriba. Para las x negativas se usa la de abajo. F entonces da menos 3 menos 2. O sea, 3 menos 2, 1. En este caso se utilizó la fórmula de abajo. A ver si es coherente con la gráfica que teníamos. F de 5, bueno, se me va de la gráfica, ¿no? F de 5 dio 25, es razonable. Y F ¿de quién era? De menos 3. F de menos 3 da 1, mira. Acá que está el cuadriculado se ve, está bien. F de menos 3 da 1. Puede ser una recta con pendiente menos 1, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre esto? No. ¿No? Bueno, y ahora a ver, vamos a resolver algún problema más.
Bueno, no, vamos a hacer un ejercicio. Este es el ejercicio. Acá en el material tienen 2 ejemplos más. Aparte de este hay 2 ejemplos más. Está muy bueno que los lean con detalle, o mejor aún que lo intenten hacer como ejercicio, porque ya lo tienen resuelto. Puede que veamos alguna aplicación más. ¿Sí? Y de los ejercicios, bueno, yo tenía acá hay varios para practicar. Yo tenía acá escrito el 3.11 es este. Este es el 3.11. ¿Ah? Vamos a hacer el 3.11, que los demás que aparecen acá son similares, pero es importante que hagan todos para practicar y para, bueno, ver si aparece alguna variante, ¿sí? Entonces, de vuelta, hacer una función definida en todos los reales dada por f de x igual x2 más ax, si x es menor que 0. Ojo que a veces, y no tiene por qué ser siempre 0, ¿no? Puede ser cualquier valor. Y menos 2x más b si x es mayor o igual que 0. Ojo que el igual puede estar en la de arriba, en la de abajo, depende de cada caso, ¿no? Entonces, a ver qué se pide, primero que se pide. Es el 3.11, ahí va. Bueno, lo primero que se pide es hallar los reales a y b, sabiendo que menos 2 es raíz de la función, y que f de 3 es 5. Entonces, a ver qué sugieren. Ahora ya les doy, vayan levantando. Lo que podemos hacer es que en la fórmula de abajo, Estaba levantando la mano. sustituyendo, sabemos que la x vale 3. Entonces ahí te da menos 5. Bueno, a ver, O allí. sea, la- Nada, sí, como dijo ella. En la de abajo tenemos que sustituir por menos 2 la x. Y igualarlo a 0. Y en la de arriba por 3 igualarlo a menos 5. Bueno, cuidado con las zonas, ¿eh? Cuidado con las zonas. A ver, vamos por parte. A ver, vamos a agarrar un dato por vez. Menos 2 es raíz de f. Eso quiere decir que f menos 2 da 0. ¿De acuerdo? Y tenemos que imponer que f de menos 2 sea 0. Ahora, ¿cuál de las dos fórmulas se va a usar para f de menos 2? La primera ahí, porque la X es negativa. X negativa. Pero la segunda. ¿Para cuál le llamas? ¿La de arriba o la de La abajo? primera. La primera, porque es menor a 0. La primera. La primera, Ah, Claro, porque es menor a 0. No, sí, me confundí, perdón. la de arriba. La de arriba. Entonces hay que sustituir la x por menos 2. Queda menos 2 al cuadrado más a por menos 2 igual 0, y va a quedar una ecuación donde vamos a poder hallar a. Esto da más 4, menos 2a igual 0, 2a igual 4, a igual 2. Así que hemos encontrado a igual 2. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Y ahora lo mismo con la segunda, pero para Ahora, X. ahora no es raíz, ahora hay que imponer que f de 3 sea menos 5. Igualas, ¿no? Igualamos a menos 5, pero ¿qué fórmula usamos? La segunda, menos 2 por segunda. 3 más b es igual a 5. Porque X mayor a 0. Muy bien. Menos 2 por 3 más b igual menos 5. Menos 2 por 3 da menos 6. Menos 6 más b igual menos 5. El menos 6 pasa sumando. Menos 5 más 6, 1. Así que b es 1. Y hemos hallado a y b. Así que muchos de estos ejercicios pueden aparecer parámetros a y b, y se dan algunos datos para hallar a y b. Ahora se continúa trabajando con los valores de a y b hallados. ¿Ah? ¿Alguna consulta? ¿Quedó claro eso?
Sí. Bueno, entonces ahora la función nos quedó así. Porque A es 2 y B es 1. Bueno, pide graficarla. Bueno, entonces, para x mayor o igual que 0, va a ser una semirrecta. Va a ser un pedazo de esta lineal. Pueden encontrar 2 puntos. Siempre conviene darle a la x un valor que esté en el borde. X igual 0, digamos. Esto en x igual 0, ¿cuánto da? 1. Va a pasar por ahí. Y después pueden hallar la raíz, por ejemplo, si quieren. O otro punto. Que así. ¿Vamos? Un medio, ¿no? La raíz es un medio. Acá le hicimos pasar por un medio 0. Bueno, y como x igual 0 está incluido acá, ese punto va. Ahí lo marqué groseramente para que se entienda que ese punto va. Pero todo esto es repaso de gráficas de funciones lineales y cuadráticas. Bueno, ¿y cómo es la otra cuadrática? Tenemos que graficar la cuadrática. Una pregunta, no me queda muy claro lo del punto y la flecha. Tipo, la flecha es cuando no se van a juntar y el punto es cuando se van a juntar. Fíjate si No, tienen igual o no. la flecha es porque a ese punto no llegás. Ah, ok, está. Acá en x igual 0, sí. Para x igual 0, La que hicimos, funcional es 1, o sea que este punto, está groseramente remarcado ahí, está en la gráfica de la función. Dale. esa que es así, viene a ser de la, digamos, de menos 2x más 1, esa digamos, gráfica. Claro, porque es la lineal. La otra va a ser un pedazo de parábola. Entonces, bueno, hay que hallar el vértice. En realidad, esta se puede factorizar y entonces nos damos cuenta que qué raíces tiene. Sacamos x de factor común, tiene raíces 0 y menos 2. Ahora, ya que ustedes tienen mucho más práctica después de haber hecho tantos ejercicios para el control, esto tiene raíces 0 y menos 2, así que la abscisa del vértice está en menos 1. Esta es la manera más rápida de hacerlo, ¿no? Y f de menos 1 da 1 menos 2 menos 1. Con cavidad positiva. Y entonces quedó así. Bueno, hace un rato alguno lo decía, justamente, tanto en el ejemplo anterior como en este, nos quedaron acá, la gráfica presenta un salto. Hay lo que se llama una discontinuidad, que es uno de los temas que vamos a estudiar después, ¿no? Acá en 0 hay un salto, ¿verdad? Bueno, la gráfica quedó así. ¿Alguna pregunta de la gráfica? Para la parábola lo que se hizo fue hallar las coordenadas del vértice, la concavidad y, bueno, teníamos las raíces. En realidad yo hice primero las raíces y después la abscisa del vértice. Pregunten, ¿qué parte no entendieron? Y por supuesto que la parábola se dibuja solamente en la parte de x menor que 0. No se sigue acá, ¿no? ¿Ah? Si ustedes van haciendo un borrador, después lo pasan en limpio en todo caso. ¿Los menos 1 dónde salieron? No, en recalculando, esto no. Esto es un tema que estamos viendo ahora por primera vez. ¿Cuáles son las dudas que tenés, Matías? No, eso lo entendí, es para reforzarlo nada más. Porque ahora sí lo entiendo, pero después donde me lo deje de hacer, ya. Me mareé. No, ahora tenés que agarrar todos los ejercicios que están acá e intentar hacerlos. El menos 1 salió de f de menos 1. La abscisa del vértice es menos 1, y para hallar la imagen hallamos f de menos 1, que te da menos 1, porque te queda menos 1 al cuadrado 1, más 2 por menos 1, 1 menos 2 menos 1. La ordenada del vértice menos 1. ¿Ah? Para la segunda función, f de 3 igual 5, ¿no estaría en la gráfica? Para que ¿de dónde sacaste f de 3 igual 5? Ah, sí, tienes razón. Una cosa importante acá antes de seguir,
es ver si esta gráfica quedó coherente con los datos que teníamos, ¿no? ¿Cuáles eran los datos? 2 menos Que menos 2 es raíz y que f de 3 da menos 5. Efectivamente, menos 2 es raíz. Acá está la raíz menos 2. Sí, pero la lineal no queda. Bueno, y f de 3, f de 3 da menos 5. Nosotros no se ve en la gráfica, pero queda coherente, ¿no? Bueno, ahora ¿qué se pide? Bueno, a ver, vamos a trabajar un poquito este tipo de cosas. Se pide resolver la ecuación f de x igual menos 1 e interpretar gráficamente. Esto como ecuación, una ecuación. Hay que hallar los valores de x que verifican esta igualdad. ¿Ah? Digo, vamos a hacer, tal vez lo podamos resolver analíticamente, igualando f de x a menos 1 y despejando la x. Pero es muy importante interpretarlo gráficamente, ¿no? Porque la gráfica de f de x la tenemos. Y si consideramos la otra función, y igual menos 1, también es una gráfica conocida. Entonces, como lo que estamos queriendo hacer acá es encontrar dónde las gráficas de estas dos funciones se cortan, que es donde dan lo mismo. Entonces, geométricamente, gráficamente, tenemos esa interpretación. Estamos queriendo hallar los puntos donde la gráfica de f corta a la recta y igual menos 1. Porque y igual menos 1 es una recta. Entonces, en realidad lo vamos a hacer primero gráficamente. Ahí está la gráfica de f. Y ahora vamos a graficar la recta y igual menos 1. A ver, levantando la mano, cómo queda la gráfica de la recta y igual menos 1. ¿Qué va a quedar? ¿Una recta así? ¿Lisandro? Queda paralela al eje de las x en menos 1. Claro, es una paralela, es una función constante, es una paralela al eje de las x, altura menos 1. La voy a dibujar acá con otro color. Ahí. Esa es y igual menos 1. ¿No? Esta es la f, y ahora dibujamos y igual menos 1. Y bueno, ya con este dibujo podríamos saber en cuántos puntos se cortan. Muchas veces en la pregunta de múltiple opción, en vez de decir que hallemos todo, nos dice en cuántos puntos se cortan. Acá ya sabríamos en cuántos puntos se cortan estas dos funciones. En 2. En 2. Acá y acá. Y además, ya acá sabemos cuáles son los valores, ¿no? Porque justo la ordenada del vértice era menos 1, ¿se acuerdan? Sí. Están ahí y ahí. Entonces, esta ordenada es menos 1 y la abscisa era menos 1. Así que ya sabemos que acá corresponde a una x que es menos 1. Y esta otra... 1 y menos 1. Bueno, esta otra va a ser x igual 1, efectivamente, porque la recta tiene pendiente menos 2. No es que estemos razonando mal en un dibujo. Como la recta tiene pendiente menos 2, efectivamente, este triángulo rectángulo tiene que tener, si esto es 1, esto es 2 unidades, ¿no? Esta es la interpretación gráfica. Ahora, si no supiéramos ya cuáles son los x? Así que los x, las soluciones de la ecuación van a ser x igual menos 1 y x igual 1. Si no supiéramos cómo lo tenemos que hacer. Y bueno, tenemos que igualar la función a menos 1 y resolver la ecuación. Vamos a hacerlo ahora analíticamente. Ahí. Ahora, tenemos dos situaciones, porque la función tiene dos fórmulas, ¿no? Recordemos. La función tiene dos fórmulas. Entonces, para x negativo hay que igualar esto a menos 1. Y para x positivo hay que igualar esto a menos 1. Y resolver cada una, siempre recordando la zona en la que estamos. Bueno, entonces, para x mayor o igual que 0, ahí la función era menos 2x más 1. La igualamos a menos 1 y resolvemos la ecuación.
El 1 pasa restando, queda menos 2x igual menos 2, X igual. menos 2, y pasamos el menos 2 dividiendo, queda x igual 1. Y ahora cambias a X. Verifiquemos, x igual 1, ¿está en esta zona? Porque si no hay que descartarlo. Sí. Sí, está. Porque menos que cero. Y queda coherente con este valor, ¿no? Ahora vamos a la otra. Si no lo habíamos obtenido gráficamente, lo tenemos que hacer así. Para x negativo, la función era x2 más 2x, lo igualamos a menos 1 y resolvemos la ecuación. Queda x2 más 2x más 1 igual 0. Aplican Bhaskara si quieren, se obtiene que tiene raíz doble menos 1. Sí. Que también está en esta zona. Así que esa es la otra raíz. Así que las raíces de la ecuación f de x igual menos 1 son 0 y menos 1, no, está mal. Son 1 y menos 1. Este 0 está mal. 1 y menos 1. Bien, eso es para cuando no tenemos la representación gráfica. Claro, no, Y para ser más seguro. podés tener la gráfica, pero no estar seguro de cuál va a ser la abscisa de este punto de repente, o cuál va a ser la abscisa de este punto. Claro. Ahí lo tenés que hacer analíticamente. Claro, pero además analizando la gráfica, entendemos que el único punto que corresponde a lo que nos piden es menos 1. O sea que 0 no corta. En este caso muy particular, con la gráfica ya habíamos obtenido que en x igual menos 1 ahí se cortan y en x igual 1 se cortan. Así que esas eran las raíces. Pero en otro caso, si vos de la gráfica no lo sacás, tenés que resolver las ecuaciones como hicimos acá. Ojo, acá dice 0 y no es 0, es 1, ¿no? Las raíces de la ecuación nos dieron 1 y menos 1. Bueno, y ahora se pide calcular el valor de f de 2. ¿Cuál es la duda, Jocelyn, de por qué las raíces son menos 1 y 1? Ah, está. Calcular el valor de f de 2. Bueno, ¿cómo calculamos esto? La primera, en el valor de la X de la primera, ¿ponemos la segunda o no? A ver, Fabián. Primero determinamos el valor que llegue a tener f de 2. Y al ser 2 un número positivo, tenemos que usar la segunda. En base al valor que nos dé la segunda, si es un número negativo, tendremos que volver a usar la primera en base al resultado que nos dio, o útil, si nos dio positivo, usar la segunda de vuelta. Exactamente. Es lo que estuvieron trabajando con Stephanie, ¿no? Primero vamos a calcular f de 2, a ver qué número nos da, y después f de ese número. Si f de 2 nos diera 40, después tenemos que hacer f de 40. Acá estamos haciendo la composición de f con f. Y solo para x igual 2. Entonces, estamos calculando f de 2. Como decía Fabián, ojo, ¿cuál se usa? ¿La de arriba o la de abajo? La de abajo. La de abajo. Así que f de 2 da, ¿Por qué se usa la de abajo? porque 2 es positivo. Ah, está genial. Le da menos 2 por 2, menos 4, más 1, menos 3. O sea, ahora, f de 2 es f de menos 3. Porque el primer f de 2 dio menos 3. Y tenemos que calcular f de menos 3. Y ahora usa las de arriba, ¿no? Y punto. Pero claro, hay que ver con cuidado cuál usamos. Ahora, como La de arriba. 3, hay que usar la de arriba. O sea que va a dar menos 3 al cuadrado más 2 por menos 3.
Menos 3 al cuadrado da más 9, menos 6, 3. Así que f de 2 da 3. Profesor, disculpe porque tal vez me entraré. A ver, ¿el codominio de la primera es el dominio de la segunda? No, ¿de qué funciones estás hablando acá? Claro, con este códice hace, porque hizo f de 2 con el resultado de Acá, f de acá incluso no tendríamos por qué haber sabido nada de composición de funciones. Simplemente se te pide calcular f de 2. Entonces calculás f de 2, te da menos 3, y ahora le aplicás f a eso. Acá estas funciones están definidas en todos los reales, no tenés ningún problema de dominio. No, está claro, pero ¿por qué cuando hace f de menos 3? O sea, entiendo que si tiene valores como es menores que es... Ah, perdón, ya me di cuenta. Menos 3 es negativo. Sí, disculpa. El f de menos 3 es ese. Gráficamente esto se ve así. Espero no entreverarlos. F de 2, acá está 2. F de 2, ¿cuánto dio? Menos 3. Pero ahora hay que hallar f de menos 3. Entonces el menos 3 se pone acá y hay que hallar f de menos 3. Y f de menos 3 da 3. Gracias, Stephanie. Bueno, con estos ejemplos que hicimos ya pueden trabajar con todos los ejercicios de esta parte, hasta el 3, hasta el 3.14. Genial. Capaz que Estefanía ahora trabaja en algún otro de estos. Profe, yo tenía saqué de EVA como que venía ahora, intereses compuestos. ¿Viene después de esto que estamos dando ahora? Sí, viene en el próximo capítulo. Ahí va. En el próximo capítulo vamos a estudiar función exponencial, logaritmos, que todo va a estar motivado por el problema del interés compuesto. ¿Derivadas cuándo empezamos a dar, profe? Al final de este curso. ¿Y hay en YouTube algún video de derivadas? Porque en microeconomía empezamos a usar derivadas para hacer cosas y no me acuerdo, en realidad ahí no. Sí. Ahí sí, Está, tanto tema del curso. está bien. Gracias. El 3.12, por favor. ¿Ya estuviste intentando hacerlo? Pero vamos a hacer ahora, no sé, alguno de estos de funciones definidas con más de una fórmula. No sé, capaz como que para que tengan como ejemplo el 3.13, ¿te parece? Que tiene 3 fórmulas. Dale. Bueno, entonces, fíjense que este es muy parecido al que estuvimos trabajando ahora. Nos dan una función que tiene 3 fórmulas, 3 ecuaciones, y nos piden, la primera parte que nos piden es hallar los valores de A y B, y nos dicen que son reales, y aparte de todo nos dan información. Nos dicen que f de 1 es igual a 3. Ese f de 1, ¿dónde deberíamos reemplazar ese valor de 1? En el del medio. En el del medio. Y después nos dicen f de 2 igual a 4. ¿Dónde deberíamos reemplazar ese valor? En el de abajo del todo. En el de abajo del todo. Al tercer. En el tercero. Entonces, vamos, les doy 5 minutos para que hallen la primera parte, hallar A y B teniendo esa información. Recording stopped.
Están preguntando de vuelta hasta qué ejercicio pueden intentar hacer. Todos los de esta sección. Hasta el 3.13. Justamente. Hasta el 3.14. Recording in progress. Bueno, ¿cuánto les dio los valores de A y B? A4 y B menos 2 puede ser. ¿Cómo hicimos El eso? menos que está en el X. ¿Sí? Nada, que decía que si el menos que está en la última afecta al valor de la X después, no antes. Sí, claro. O sea, no va a ser lo mismo que tú tengas, por ejemplo, menos 3 todo elevado al cuadrado, a que tú tengas menos 3 elevado al cuadrado. No es lo mismo. Este te va a dar negativo y este siempre te da positivo. Bueno, entonces, me decían, ¿cómo entonces hacemos para hallar los valores de A y B? ¿Qué hacemos? Cambiamos, como hicimos antes, las X por los valores que nos están dando, respetando a cuál función pertenece el valor de la X. Exacto, entonces vamos a arrancar con f de 1 igual a 3. Me habían dicho que en dónde tenía que reemplazarlo. En el segundo. En el segundo. X más A más B, ¿cierto? Entonces esto sería f de 1 es igual a ¿cuánto? 1 más A más B igual 3. 1 más A más B, ¿cierto? Pero f de 1 es igual a 3. Entonces 1 más A más B. Es lo mismo que me acabaron de decir. Lo escribí diferente. ¿Qué hago ahora? Pasas el 1 restando. Paso el 1 restando. Si paso el 1 restando, ¿cuánto me queda? 2 2. igual A más B. A más B. ¿Y ahí puedo hacer algo? No, ahí lo dejas por ahí. Todavía no. Voy a dejar ahí mientras tanto. Voy a aplicar la otra parte que me estaban dando. F de 2 igual a 4. ¿Y esto en dónde lo aplico? En la tercera. La última. X a la 2 más AX. ¿Eso qué quiere decir? Que yo anoto Menos X a la 2. menos X. Menos 2 a la 2 más A por 2, ¿no? Pero esto da 4, ¿cierto? Esto me queda menos 4 más 2A.
¿Qué puedo hacer entonces con esto? Pasa el 4 Despejas sumando. A. Espejo A, exactamente, puedo despejar A. Si espejo A, ¿cómo me queda? Paso Te el queda menos 4 para el otro lado, ¿cierto? Sí, y queda 8. ¿No? 8 dividido 2. A es igual a 4. Exactamente, entonces A es igual a 4. Bien. Y ahora Sustituyo en la otra que me quedó. 2 sustituís igual a A A. más B. me sustituyo acá, esto me queda 4 más B. ¿Sí? Y ¿Por paso, qué 8, profe? pasas acá, me salté un paso, acá no lo anoté. Es 4, pasa este 4 para el otro lado, te queda positivo, ¿no? ¿Sí lo ves? Y esos dos me Sí. quedan A. Y después este 2, esto de acá ya me queda 8, ¿no? Y este 2 de acá lo paso para el otro lado dividiendo. Está, gracias. Bueno, y este de acá me decían que ¿cuánto daba? Menos 2. Menos 2. ¿Queda claro por qué da menos 2? Sí. ¿Claro para todos? Sí. Sí, profe. Bien. Yo me Entonces, había confundido y puse como que la X valía menos 2, entonces está medio distinto, pero está. vale. Entonces, en donde está la A, todos los lugares donde está la A, ¿qué valor debo poner? El 4. 4. ¿Sí? Voy a ponerlo así mientras tanto por encimita. ¿Y en donde está la B, qué valor debo poner? Menos 2. Listo. Voy a borrar el resto. ¿Cómo hacemos para hallar las raíces? ¿Qué tendríamos que hacer? Ojo, porque es solo una función, no es que sean varias funciones, es una única función que está definida a partir de varias fórmulas o de varias ecuaciones. ¿Cómo hacemos para hallar las raíces? ¿Qué tendría que hacer? Igual a la 0. ¿Cómo lo notarías? X más 4. X más 4. Más menos 2 es igual a 0. A ver. ¿Cómo sería? O sea, las funciones las igualo a 0. Ah, bien. Las funciones de la función la igual a 0. Es 1. Exacto. F de X la igual a 0. Perfecto. ¿Y ahora? Y ahora. a las tres funciones, a las tenés tres. Cambiar las X La del por medio. La del medio. ¿Y por qué estás empezando con la del medio? porque dice que es X igual a 0, pero está. Pero son 3 funciones. O sea, Claro. es una Por las función, tres pero funciones. tiene que calcular la raíz de menos x a la 2, también la de Tenés x más que ir de a 4. una. 3. Es De a una y de a dos. menos x a la 2 es igual a 0. Claro. Claro, X más 4 menos 2 es igual a 0. Igual a 0 y menos x2 más 4x es igual a 0. a ver, para todos. ¿Qué pasa con la primera? ¿Cuál sería la raíz de la primera? ¿O tiene raíces? Tiene raíces. No tiene raíces porque es si x es menor a 0. Ah, no lo toca. En menos x a la 2 no tendríamos raíz. No. Y eso ya lo podríamos ir graficando para ir viendo más o menos. Y lo podríamos ir graficando. Porque la raíz x igual Explica por qué no hay 0, raíces, que yo no entendí. porque la raíz sería x igual 0. Es una parábola de pendiente negativo. Pero es menor ahí. ¿Entendiste? O sea, no cumple porque X tiene que ser menor a 0, ¿no? Claro, el x igual 0 no está en la primera zona. Por eso decíamos ahí de director a Ahí hay 0. flechita. Bueno, ¿cómo sería entonces la siguiente? ¿Qué pasa con la siguiente? La siguiente era x
más 4 menos 2. Menos 2 es igual a 0. Eso lo podemos reescribir, ¿no? Lo podemos escribir como x más 2, ¿no? Sí. Igual a 0. Ahora sí, para hallar la raíz lo tengo que igualar a 0. X menos 2. Entonces aquí me queda que x es igual a menos 2. ¿Y qué pasa con esta? En ¿Qué el pasa? tramo, Raíz negativa. en el tramo desde 0 y 2. Entonces no entra Pero- en donde tiene que... No existe. No existe. Exactamente. Tampoco tenemos ahí que esto sea raíz. O sea, esto tampoco tiene raíz. ¿Bien? Ujú. ¿Y qué pasa con la última? La última que teníamos era menos x a la 2. La pregunta, ¿por qué no tiene raíz? Porque mira que esto es menos 2. Sí, Y aquí la función, esta parte de la ecuación está definida únicamente entre 0 y 2. pero ¿no dice menor a 0 también? No, esta x son los valores de x que están entre 0 y 2. Es únicamente esta parte de acá. Entre 0 Ok. y 2. Ok. Pero no dice menor o igual a 0. O sea, eso es lo que me X confunde, es claro. mayor o igual a 0. X es mayor o igual a 0 y menor a 2. Exactamente. Claro, la X está en el medio. Menos 2 no cae en esa zona. O sea que va de sí, 0, ya entendí. iría de 0 y no llega al menos 2, aproxima al 2. ¿No? Menos 2 no está en esa zona, claramente. No, quiere decir que va de 0 y se aproxima al 2. No toca al 2, no, o no corta. Son todos los reales entre 0 incluido y el 2 excluido. El menos 2 claramente no está en esa zona. El x igual menos 2, ¿no? Entre 0 y 2 puede ser cualquier número. Profe, ¿puedo hacer una consulta? Sí. Esa ya la entendí, pero en la primera que dice menos x al cuadrado, si x es menor que 0, esa no la entendí porque no es raíz. Porque la única raíz de x al cuadrado es x igual 0. Y x igual 0 no está en la zona correspondiente. Porque la zona era x menor estricto que 0. Ah, claro, está, porque la igualamos a 0 y tiene que ser 0. Bien. Claro. Yo tengo una preguntita, profe. ¿Por qué queda x más 2? Sumas 4 menos 2. Fíjate que aquí es x más a más b. Y nosotros ya hemos hallado los valores de a y b. A vale 4 y b vale menos 2. Simplemente operé. La última es x al cuadrado más 4x. ¿Qué pasa con esa última? Hace descomposición. Tiene más de una X, raíz. paréntesis. Una sola. Voy a factorizar como me estás diciendo. Entonces tengo x. Paréntesis, menos x más 4, igual 0. Y eso Y por ahí un te da que una raíz puede ser 0 y la otra 4. y la otra puede ser 4. ¿Sí? ¿Qué pasa con la del 0? No, no está incluida, no existe. Con la suma. La tomo. Esta no la voy a incluir. No la incluyo. O sea que no sería raíz. La raíz puede ser 4 o menos 4, porque dice menos x más 4. Si aplicamos distributiva de esa. A pasar la... X más 4 igual a 0. Te queda menos x igual a menos 4. Pasas el negativo para el otro lado, te queda 4 positivo. Ah, bien, bien. ¿Vale? Entonces el última, x igual a 4. Eso no es raíz. Sí, porque es mayor a 2. Lo único que no entendí, profe, el x por qué da 0, no entendí eso. Porque lo igualamos a 0. Angeliana, sí. Ok, está genial. ¿Cuántas raíces entonces tenemos? ¿Cuántas raíces tiene entonces la Una función? sola. Una. Solo una. ¿Y cuál es el valor de la función? Es el valor de 4. 4, ¿no? Ahora, para que viéramos esto gráficamente, ya habíamos graficado una parte, ¿no? Habíamos graficado solamente la primera. Y la última nos faltaba graficar era la de acá.
la que está en intermedio. Esta, ¿no? La voy a graficar de otro color. Arranca en 2, ¿no? Supongamos que estos 2. Y ahí lo estoy incluyendo, ¿cierto? Y cuando vale 2, más o menos hasta dónde va. ¿Cuánto vale la función cuando vale 2? Cuando x vale 2. 4. 4. Entonces esto va hasta 4. Y esos 2, imaginémonos que va hasta por acá. ¿Le incluyo o no le incluyo? Sí. ¿Sí le incluyo? No. No. ¿Por qué no le incluyo? Porque aquí este no tiene el menor igual, solamente es un menor. ¿Sí? Por eso no le incluyo. Y la última parte de la gráfica, ¿cómo es? Es media parábola. Parte de una parábola. Media parábola con x mayor a o igual a 2. Que ahí sí. No sé si es media parábola, ¿no? Esta es un pedazo de parábola. Está así. Profe, una consulta. Capaz que es media parábola, digo. En principio sería un pedazo de parábola. Profe, ¿qué es eso rojo en la gráfica? Me perdí. La función representada. Función del medio. La función del medio quedó f de x igual x más 2. Ahí iría con punto en la gráfica. Las que tienen el igual llevan el punto, las que no tienen el igual es las flechitas al principio. La punteada del 2 salió de la segunda y la tercera, ¿no? Porque si es mayor a 2, aumenta bien. Sí. Pues acá tenés 3 zonas. Una pregunta. Sí. ¿Por qué va hasta 4? ¿Por qué la línea roja va hasta 4? Lo que hicimos fue reemplazar. ¿Cuánto valía f de 2? Y f de 2, ¿dónde lo reemplazo? Bueno, no, en realidad no, f de 2 justo no. La recta de x igual 2. La función que quedó en el medio es y igual x más 2. Tenés que dibujar esa recta solo con la x entre 0 y 2. Entonces, puntos, pero en particular tomás el x igual 2. Está. Gracias. Ahí pasa por 4 porque es raíz. Sí. Bien, gracias. Bien, dejo de compartir. La gráfica, fíjate que son 3 secciones, nos dan 3 partes diferentes. Una que vendría siendo la negra, que está definida para menos infinito hasta el 0 sin incluirlo. Después vendría siendo la roja, que está definida para el 0, del 0 al 2. Y la última sería la verde, que va de 2, incluyéndolo a más infinito. Y el resto son cosas que ya hemos visto. Pero la roja, ¿de dónde parte? Porque no parte del 0. Parte de un punto más arriba. Eso es lo que no me quedó claro. De 2. Mira la ordenada. El punto de corte con el eje Y, ¿cuál es? Según... Ah, el 2 está. Bueno. Gracias, profe. Bueno, entonces trabajen en todos estos ejercicios y de vuelta, como siempre, las dudas en el EVA o las plantean acá. ¿Fina, Yara? Ahora para preguntarle que había señalado menos x a la 2 y una flecha y no entendí qué señalaba la flecha. Sobre todo. Punto S, x igual 0 no estaba incluido en la zona. Ah, gracias. El punto S no está en la gráfica de la función. El 0, 0 no está en la gráfica de la función.
Sí, estamos en el capítulo 3, más sobre funciones. Así que la próxima nos queda ver algunas cuestiones sobre valor absoluto y terminamos con esta parte, ¿sí? Y empezamos el capítulo 4 el jueves. Genial. Recording stopped. Bueno, bárbaro. Bueno, Muchas gracias, profe. Nos vemos el jueves. Gracias, profe.